al mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Y le he titulado Señales de un cristiano maduro, ¿verdad? Y quiero que vayamos ahí a la palabra del Señor. Abra su Biblia en el capítulo 17 del libro de Juan, Juan 17. Señales de un cristiano maduro. Hermanos, es importante en nuestra vida no solamente nacer. El nuevo nacimiento es el principio, ¿verdad?, para comenzar una vida cristiana. Pero como todo en la vida, lo que nace tiene que crecer y tiene que madurar. Amén. Amén. Nosotros también, como hijos de Dios, un día hemos nacido, nacimos de nuevo. Era necesario. No se puede ser hijo de Dios si no se nace de nuevo a través de Cristo Jesús. Ahora, es importante no quedarnos ahí, sino crecer y que Dios nos hable en esta mañana acerca de las señales de un cristiano maduro en la fe. Dice la palabra del Señor en Juan 17, si se puede poner en pie, del 1 al 10, dice la palabra del Señor así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como tú le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora he manifestado tu nombre, el 7, ¿verdad? Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Vamos a orar. Padre de la gloria, sé que tu palabra es bendita por los siglos de los siglos. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables directamente al corazón. Nos ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana. Tema maravilloso, ¿verdad? Señales de un cristiano maduro. Hermanos, ¿cuántos de ustedes saben o cuántos de ustedes están convencidos que son hijos de Dios? Amén, gloria a Dios, eso es importante. Ahora, eso es una bendición, ser un hijo de Dios, pero también es una responsabilidad, ¿verdad? Hoy día muchas personas son cristianas, algunas personas dicen que son cristianas y algunas personas solamente dicen, pero no son. ¿Por qué? Porque hay manera de darnos cuenta quién es un cristiano verdadero y quién no. Bueno, la madurez de un cristiano es importante. Ahí estamos viviendo un tiempo, hermanos, y usted no me va a dejar mentir, en el tiempo de las imitaciones. Hoy no se sabe ya distinguir entre lo falso y lo verdadero. Hay que hacer un acercamiento profundo para darse cuenta si algo es falso o verdadero. Es tanta la aproximación de lo falso a lo verdadero que ya tenemos que tener cuidado. A eso la Biblia le llama tiempos peligrosos. Porque el engaño viene cuando creemos que todos somos y no todos somos. Juan dice, salieron de nosotros y no eran, porque no eran de nosotros. Entonces es importante, hermanos, que nosotros entendamos y que nosotros podamos ser verdaderos cristianos. Amén. Mire, un joyero tiene un gran problema para detectar si un reloj es falso o es verdadero. Se parecen tanto los relojes, ¿verdad?
Un día le llevaron un reloj a un joyero y le dijo, mira, he comprado esto, no sé si parece todo. Y el hombre lo vio y le dijo, hiciste una muy buena compra, porque se ve que es real, pero déjame hacer el examen, ¿verdad? Y dice que cuando lo abrió, por dentro se dio cuenta que ese era un reloj falso. Y es interesante, hermano, por fuera se veía igual, pero la diferencia es lo que está por dentro. Y eso es importante, eso. Por fuera cualquier persona puede decir, yo soy esto y lo otro, pero ¿qué tiene usted por dentro? ¿Cómo distinguir o saber quién es un verdadero cristiano? Bueno, el Señor Jesucristo dijo que por sus frutos se conocerán. Hay características que marcan a los verdaderos cristianos, y hay señales que un verdadero cristiano que ha crecido en la fe tiene que dar. ¿Okay? Ahí en Juan, este capítulo que hemos leído, no lo pierda ahí en su Biblia, capítulo 17 de Juan, nos da algunas características para conocer a un cristiano verdadero o a un cristiano maduro, una persona como hijo de Dios. Vamos a considerar y vamos a analizar alguna de ellas. Quiero que ponga sus ojos en el Juan 17:3, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y lo que viene es importantísimo para nosotros: el único Dios verdadero. Hermano, solo hay un Dios. Amén. No hay muchos dioses. Aunque los dioses falsos tengan más personas o más seguidores que el verdadero Dios, eso no quiere decir que ese es el Dios verdadero, ¿verdad? Aquí destaca claramente el Señor, porque esta es una oración de Cristo Jesús al Padre. Esto es del corazón de Jesús, y está diciendo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Punto número 1: un verdadero cristiano necesita conocer a su Creador, pero no solamente como Creador, sino como Salvador. Amén. Muchas personas conocen a ese Dios Creador, o han escuchado, o tienen fe en ese Dios Creador. Yo a Dios le pido, sí, que Dios. Usted sabe que la palabra Dios es un término genérico. Cualquier persona dice, yo creo en Dios. Pero cuando usted dice, yo creo en Cristo Jesús, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, eso hace una diferencia total. Porque Cristo Jesús es un nombre propio, ¿verdad? Y Dios es cualquier cosa. En la India una vaca es Dios, ¿verdad? Pero nosotros creemos y sabemos que hay un solo Dios, y no podemos ir al Padre si no es a través del Señor Jesucristo. Saber de Dios, hermanos, es diferente a conocerle. Amén. Saber de Dios es diferente a conocerle. Yo conozco de algo, conozco de un lugar, he leído, he visto por videos, pero no conozco físicamente ese lugar. Para conocerle, hermanos, y familiarizarnos con el Dios, con el único Dios, hay que escudriñar ¿qué? Su palabra. La única manera que yo tengo para conocerlo a usted, yo lo puedo ver a usted. Incluso estoy viendo personas por primera vez. El esposo, su esposo, yo lo veo por primera vez. Me parece buen hombre. Pero ¿sabe cómo yo puedo saber quién es él? Cuando yo me relaciono con él, cuando yo converso con él, cuando yo veo qué hay en su corazón. Ahora, usted puede conocer de Dios, pero no lo va a conocer íntimamente si no sabe cómo Dios piensa. Y cómo Dios piensa está registrado en su santa palabra. Amén. Por eso, hermanos, nosotros decimos, si no está en la Biblia, no lo creo, porque no es palabra de Dios. Esta palabra de Dios ha sido inspirada, soplada por el Espíritu Santo a hombres que Dios escogió. Divinamente inspirada, dice el Señor. Y alguien dice, bueno, yo no creo en que la Biblia es la palabra de Dios. No creas en la palabra, cree en los testimonios. ¿Qué dijo el ciego? Yo no creo en Cristo, no sé quién es Él. Dijo, miren, yo una cosa sé, Juan 9. Yo una cosa sé, dijo el ciego, que el Señor le abrió los ojos. ¿Quién es Jesús? No sé. Lo único que sí sé es que antes yo era ciego y hoy veo.
Si alguien dice, yo no creo en ese Cristo, en ese Dios que tú predicas, digo, mira, yo no sé qué está pasando contigo. Lo único que yo sé es que ese Cristo a mí me transformó. Amén. Y ese testimonio me basta y me sobra. Y dígame, ¿quién me va a quitar este testimonio a mí? Los discípulos decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por más que quisieran torturarlos, no podían, hermanos, eliminarles lo que conocían de Dios en el corazón. Un verdadero cristiano o un cristiano maduro está convencido de que no solo conoce de Dios, sino que conoce a Dios. Es totalmente distinto, hermanos. Para conocerle hay que escudriñar su palabra. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar no es leer así por encima. Escudriñar es ir profundo, buscar abajo el significado. Aquí hemos leído muchos versículos, hermanos, y cada una de esas palabras, si usted le pone atención, cada palabra tiene una profundidad máxima. Mire, Cristo Jesús no era como nosotros. Cada palabra que salía de su boca pesaba. No hablaba por hablar. Creo que como hijos de Dios también nosotros debemos de ser así, imitadores de ese Dios. Nuestra palabra debe de pesar. Debemos de tener palabra y decir, esto es así. No importa si el mundo vive en la falsedad, nosotros somos hijos de Dios. Y un cristiano maduro da esas señales. Primeramente, cree y confía en el único Dios verdadero. Amén. Amén. Las experiencias, hermanos, también. La palabra de Dios es la fuente, ¿verdad? Es nuestra regla de fe y conducta, la palabra de Dios. ¿Cómo, hermanos, una persona como yo, ¿verdad? Sin estudio y sin preparación, entre comillas, cómo el Señor nos puede dar, ¿verdad? La bendición. Este es un don, es un regalo de parte de Dios. Pero viene la palabra de Dios. Dice que este camino, el camino de Dios, la persona, por muy torpe que sea, así dice la Biblia, no se extraviará. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es una lámpara a sus pies. Usted en un lugar oscuro donde no ve nada, usted necesita una lámpara. Y la persona que no camina confiando en la palabra de Dios, camina en oscuridad. Dice que la luz vino a este mundo, dice Juan, pero los hombres amaron más las tinieblas. En la noche, el hombre ama las tinieblas, ama la oscuridad. No vienen a la luz para que sus obras no sean expuestas. Los peores crímenes, los pecados más sucios se cometen en la oscuridad. Y es interesante, hermanos, porque la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies. Lo que hace el espejo en ustedes, eso hace la Biblia. Le muestra sus errores, lo que está pasando. Ahora, hermanos, ahí viene el cristiano maduro. No solamente conoce, sino que pone en práctica la palabra. Usted puede pasar 40 años y ser un cristiano bonsai. ¿Qué es un cristiano bonsai? Chiquitito. No creció. 40 años. No, hermanos, tenemos que madurar, yo le podría traer un mensaje de prosperidad hoy, ¿verdad? Quizá tiempos navideños. Hermano, cuidado. Tenemos que estar enfocados en nuestra relación primordial con el Señor. La Biblia, dijimos, que es lo que nos ayuda a conocer a ese Dios verdadero. Otras cosas, hermanos, que también Dios dejó para poderle conocer son las experiencias en nuestra vida, ¿verdad? Experiencias duras a veces de la vida nos ayudan a tener conocimiento real acerca de Dios. Job nos da un ejemplo claro de eso. Job 42:5. Dice Job aquí, un versículo muy conocido. Job 42:5 dice, de oídas te había oído. O sea, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Va a haber un momento, hermano, que usted viene a Cristo, ¿verdad? Usted es hijo de Dios, pero van a venir las pruebas. Y ahí en la prueba, ese Dios de quien usted oía, hoy lo va a tener que experimentar. Job había oído al Señor, pero hoy había tenido una experiencia donde pudo ver la mano de Dios. Job era un hombre que sabía de Dios, pero no le conocía.
Me temo, mis queridos hermanos, que mucha de nuestra inmadurez cristiana es porque sabemos de Dios. Hoy el mundo entero habla de Cristo, murió en la cruz, nació Cristo, esto y lo otro. Saben mucha información, cristianos intelectuales, pero con su corazón vacío. Job conocía de Dios, sabía de Dios, pero no le conocía. Mire, yo puse aquí pequeñas cosas, pero que nos van a ayudar. Y usted me va a ayudar a predicar en este momento. ¿Cómo podemos conocer a Dios como nuestro sanador? ¿Cuándo? Cuando estamos enfermos y Él nos sana, conocemos a nuestro Dios como sanador. Mientras Él no nos haya sanado de una enfermedad, solo conocemos de Dios, pero no como sanador. ¿Cómo podemos conocer a Dios como nuestro proveedor? ¿Cuándo? Cuando tenemos carencia y el Señor va y nos levanta y nos provee. Dios se proveerá, dijo Abraham, ¿verdad? Ahí fue conocido como el Dios proveedor. ¿Cómo podemos conocer al Dios de nuestra salvación? Cuando hemos experimentado el nuevo nacimiento. Amén. Y ese sí, ahí tenemos que todo mundo experimentar. Si no, usted no es cristiano. Si usted no entra por la puerta, usted no es cristiano. Usted simplemente es una persona que conoce mucho del Evangelio. Usted es un simpatizante del Evangelio. Usted es una de esas personas que registra Juan 6, que seguían a Jesús de lejos. Porque la multitud, hermanos, si mire, usted se va a un lugar y empieza a hacer, se pone de acuerdo 2 o 3 personas acá, y se pone a hacer algo en un parque, y de pronto va otro, y va otro. Cuando hay 2 o 3 personas, en términos de media hora, ese parque está lleno a ver qué es lo que está pasando ahí. Que la gente es curiosa. Y eso es lo que pasaba con Jesús. Empezaban a seguirlo uno, el otro, y entonces empezaron, y la multitud, al final ni sabían por qué algunos andaban siguiendo a Jesús. Me hace recordar cuando Pablo llegó, ¿verdad?, a Atenas, y dice que se hizo un grupo de gente y algunos ni sabían por qué se habían reunido. Solo por el grupo. Hermano, que no le pase eso a usted. No venga a la iglesia y usted diga, ni sé ni por qué voy a la iglesia. Voy a la iglesia porque es una buena obra, ¿verdad?, ir a la iglesia. No, hermano, usted tiene que venir a la iglesia porque usted sabe, en primer lugar, que conoce a Dios de su salvación. Segundo lugar, las experiencias lo hacen entender a usted que el Señor está ahí. Mire, hay algo muy interesante que quiero explicar aquí. Dios nunca le va a librar a usted de una prueba que no tiene. No es profunda la revelación, pero es importante por lo que le voy a decir. Hay una nueva práctica que se ha ventilado en la iglesia, que es acerca de la cancelación. Usted tiene una enfermedad, le diagnostican en el hospital una enfermedad y usted inmediatamente dice, no, yo cancelo esa enfermedad. Yo no acepto esa enfermedad. Suena bien, ¿verdad? Y suena bien. Hermano, ¿será bíblica esa idea? ¿Es bíblico eso de que yo simplemente no acepto esa enfermedad? O sea, yo no la recibo. Déjeme decirle, es muy llamativa, pero no es bíblica. Santiago 5:14, un solo pasaje nada más. Dice, ahí va a aparecer: ¿está alguno entre vosotros enfermos? Ese fuera el momento exacto para que el Señor hubiera introducido esa corriente filosófica oriental que se ha metido en las iglesias. Para que diga, ¿está alguno de vosotros enfermo? ¿Qué debería decir según esta corriente? Cancélelo. Declare que usted está sano y siga adelante. ¿Cuántas personas, hermanos, han muerto por negligencia? Porque no han experimentado al Señor su sanador. Dios no sana de nada, ¿ok? Por eso es que si usted dice, no, yo no tengo nada, bueno, Dios va a decir, bueno, de que te voy a sanar, no tienes nada. Dios lo sana a usted cuando usted tiene una necesidad. Amén. ¿Está alguno entre vosotros enfermos? Levante la mano. Llame a los ancianos de la iglesia. Mire, es importante que usted se congregue. Es importante que usted se congregue y que usted sea un miembro activo de su congregación y pueda tener
cobertura, vamos a decir, no me gusta mucho esa palabra porque está muy mal usada. Pero usted está dentro de una iglesia y usted tiene personas, hermanos, que oran por usted, que lo visitan, que se preocupan por usted. Es importante eso. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. No dice, ¿verdad?, reprendan al diablo, sino que están diciendo, oren por él, ungiéndolo con aceite. El aceite, hermanos, es un símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo. A veces la gente lo hace literal, pero realmente es con dependencia del Espíritu Santo. ¿En el nombre de quién? En el nombre del Señor. Y más adelante se sigue leyendo, dice que el Señor, si se ora con fe, el Señor lo levantará. Para cerrar este punto, ¿en cuál de los dos casos se encuentra usted o me encuentro yo? ¿Usted conoce de Dios o usted conoce a Dios? No me lo responda, eso es para usted. Un cristiano maduro, como segundo punto, o una señal de un cristiano maduro, es porque guarda su palabra. Esta otra palabra, hermano, de guardar, la palabra guardar, también no se ha entendido mucho. Hay hermanos que han interpretado tan mal esto, que cuando van a su casa guardan la palabra, ya no la vuelven a encontrar hasta el domingo, ¿verdad? Porque creen que el verdadero cristiano guarda la palabra. Hermano, guardar la palabra significa ponerla en práctica. Eso significa, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tremendo eso, ¿verdad? Dice el versículo 6 de Juan 17, he manifestado tu nombre a los hombres que me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. O sea, han obedecido a tu palabra. Mire, el mensaje más corto que Dios le hiciera a un hombre fue a Mateo. Dice que Dios vio a Leví, cobrador de impuestos, Mateo, y le dijo, Mateo, ¿qué le dijo? Sígueme. Ya. Eso fue todo el mensaje que Dios le dio a Mateo, y lo siguió. Creyó en la palabra. No solamente la oyó, sino que guardó su palabra, o sea, la puso en práctica. Mire, tan en práctica pusieron la palabra estos hombres de que Cristo ora, que dieron su vida por el Evangelio. Cristianos, ¿de qué somos nosotros? Guardamos la palabra, la ponemos en práctica. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Hermanos, al obedecer su palabra, mostramos nuestro amor para con Dios. Lo mismo sucede en nuestro matrimonio, porque acuérdese que la Biblia tiene un paralelismo entre el matrimonio, la iglesia y Dios. ¿De qué le sirve al hombre escuchar que la mujer, y es bastante, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a escuchar a nuestras esposas, y que todo quede en palabras y de pronto no se hace? ¿Qué va a pasar con ese matrimonio? Va a ir en picada. Porque no es solamente escuchar la palabra, sino guardarla, o sea, practicarla, hacerla. Mire, primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios, que guardamos. ¿Qué es guardar la palabra? Obedecer la palabra. Ya aprendimos algo nuevo, ¿verdad? Que guardamos la palabra y sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es interesante, hermanos. No son gravosos, quiere decir no son pesados los mandamientos de Dios. A veces creemos que es pesada la vida cristiana. ¿Sabe por qué a veces creemos así? Porque muchas veces no hemos llegado al punto de negarnos a nosotros mismos. Es necesario, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Amén. Es necesario. El Señor no solamente espera que usted escuche la palabra, que es el principio número 1. Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? No por escuchar chistes, ¿verdad? Por escuchar la palabra de Dios viene la fe. O sea que es un punto número 1. Pero más adelante el Señor quiere que esa fe se materialice en nuestros hechos. Y eso solamente es una señal de un cristiano maduro. Mire lo que dice Mateo 7:21. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y quiero hacer un stop aquí porque son pasajes muy conocidos.
¿Cuántos de nosotros o cuántas personas que hoy están en el infierno, que dice la palabra de Dios, mencionaron Señor, Señor? Señor, Señor. Señor, Señor. Pero no habían guardado su palabra. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y usted dice, bueno, entonces yo no podré entrar. Entonces, pastor, ese versículo me hace pensar que es por obras que yo voy a entrar al cielo. No, no es por obras. Porque ¿qué es la voluntad de Dios? Según Colosenses, 1 Tesalonicenses, 4:3, ese no está ahí, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y qué es la palabra santo? Nosotros tenemos una idea totalmente distorsionada por la herencia que hemos recibido anteriormente, que es un santo. Inmediatamente pensamos que un santo es una imagen, es algo que está inerte, es algo que tiene una aureola, que está metido en una vitrina y creemos que eso es un santo. No, la palabra santo en el original significa apartado. Quiere decir que esto está acá y se pasa para acá. Eso se llama santo. Eso es santo. Lo otro no sé de dónde lo sacaron. Porque la palabra santo significa apartado. Dice la palabra de Dios que todo aquel que viene a Cristo es trasladado ¿de dónde? Del reino de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, hermanos, la voluntad de Dios es vuestra santificación, apartarnos. Posicionalmente, Dios nos ve como santos, sentados al lado de Cristo, ¿verdad? En los lugares celestiales, posicionalmente. Hay otra santidad que no debemos de confundirla, que es progresiva, pero no para salvación, sino para testimonio. Debemos cada día irnos apartando, santificando de las cosas que no le agradan a Dios, y esa es la vida cristiana. Apartarme, santificarme para Dios. Dijimos, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento eran santificadas las cosas. ¿Se acuerdan que la semana pasada Amán, ¿cómo se llama este hombre? Que se robó los mantos babilónicos. Acán, perdón. ¿Qué había pasado? Habían santificado, habían apartado el oro y la plata para el tesoro de Dios. O sea, en el Antiguo Testamento habían cosas que se santificaban, que se apartaban para Dios. En el Nuevo Testamento ya no, somos nosotros que debemos de ser apartados para Dios, santificados para el Señor. Bueno, un verdadero cristiano, hermanos, no se burla de la palabra de Dios. Usted dice, bueno, yo no me burlo de la palabra de Dios. Bueno, cuando despreciamos la palabra de Dios, sin darnos cuenta, nos estamos burlando de la palabra de Dios. Cuando alguien me manda a hacer a mí algo, yo digo, él va a pensar que lo hago, pero yo voy a hacer otra cosa. A él le podemos mentir y pensar, ¿verdad? Y llegar a darle un reporte falso. Pero mire, con Dios no se puede. Con Dios dice la palabra que nosotros no podemos burlar a Dios. La obedece, la cumple, la guarda. La prioridad en su vida, hermanos, es la palabra de Dios. No es mi conveniencia, es, Señor, tú lo dices, yo lo hago. Creo que sería bueno, hermanos, entender un poco lo que significa ser siervo de Dios. Eso va más allá que la palabra. Un siervo en el Antiguo Testamento era una persona que no tenía decisión propia. El siervo no decidía qué hacer. El siervo hacía lo que su amo le decía. Y creo, hermano, que esa es la misma idea que Pablo presenta en sus cartas, siervo de Jesucristo. El siervo no pregunta y dice, no, es que eso a mí no me gusta. No, es que no es porque te guste, es que el Señor dice y tú tienes que hacerlo. Y eso es con la palabra, hermanos. Hay cosas en la Biblia que me gustan. Acepto Juan 3:16, gloria a Dios, ¿verdad? Lo aprendemos de memoria. Pero Juan 3:16, como Malaquías 3:10, es palabra de Dios. Pero Malaquías 3:10 no mucho me gusta. Es interesante esto, hermanos. Un cristiano maduro guarda, respeta, obedece la palabra. Obedece al Señor. Punto número 3. Un cristiano maduro glorifica a Dios. ¿Ok? El tiempo se nos está yendo rápido. Un cristiano maduro, ¿qué hace? Glorifica a Dios. Mira lo que dice el versículo 10 de Juan 17. Dice, y todo lo mío
es. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Me apareció ahí? Glorificar. ¿Qué significa glorificar, hermanos? Significa honrar, significa respetar, significa enaltecer. Honrar, hermanos, es hasta alguna manera soportar lo que tenga que soportar por cumplir lo que el Señor ha dicho en su palabra. Mire, Hechos 5:41, los cristianos de Jerusalén o la iglesia primitiva eran ejemplos máximos de glorificar a Dios. Hermano, usted nunca podrá glorificar a Dios a menos que venga una prueba en su vida. ¿Amén? Mire lo que dice el pasaje ahí. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por la causa del nombre. O sea, eran personas, hermanos, que cuando eran apedreados, cuando eran golpeados, decían: gloria a Dios, estamos padeciendo, aunque sea un poco, por el Señor. ¿Y qué hacemos nosotros hoy cuando viene una cosa, algo que no nos gusta? Decimos: reprendo al diablo. Tenga cuidado con eso, hermanos. Puede ser que Dios le esté poniendo o esté permitiendo en usted algo para que usted crezca y para que usted lo glorifique. Y usted vaya a irse por otro lado. Pregunta: ¿glorifico yo a Dios? Porque dice este pasaje, hermanos, que muchos glorifican también el nombre del Señor por nuestro testimonio. Qué tremendo, hermanos, cuando Pablo en Gálatas dice que fue a predicar otra vez. Y dicen: ¿y este que no es aquel que un día asolaba la iglesia? ¿Qué le pasó a Pablo? Que ahora él es perseguido, se convirtió de perseguidor a perseguido. Y dice que cuando veían el cambio que Dios hizo en Pablo, glorificaban a Dios por la vida de Pablo. Yo le hago una pregunta a usted: ¿sus amigos, sus hermanos, su familia glorifican a Dios al saber que usted es cristiano? ¿O usted es de la secreta? Cristiano camaleón. Ayer estuve viendo un camaleón. El camaleón se ajusta a cualquier color, ¿verdad? Si estamos en fiesta, yo también. Hermano, nosotros dice la Biblia que estamos puestos para hacer luz en las tinieblas. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No le estoy diciendo que no vaya a lugares, pero si va, que sepa que usted es luz. Y si usted va, que vaya a compartirle la palabra de Dios. Yo un día fui a un lugar, hermano, yo le voy a contar. Yo fui rescatado del alcohol y de las drogas. Y no salí, 2 años, no salí. Mañana, tarde y noche en la iglesia, casi todo el tiempo pasamos en la iglesia, 2 años. Pero un día me invitaron a un cumpleaños. Yo dije: no quiero, pero fui, Dios me llevó. ¿Sabe usted, hermano, que cuando yo llegué vi un hombre que estaba en una esquina, solo? Y me le acerqué y le dije: ¿qué te pasa? Y comenzamos a conversar y me dijo: ¿sabes qué? Este día yo he decidido quitarme la vida. Y dije: voy a ir porque de verdad no quería estar solo en mi cuarto. Y comenzamos a hablar. ¿Sabe qué pasó? Se entregó a Cristo ese día. Cuando fue la hora del servicio, le digo: mira, tengo que irme porque voy para el servicio. Me dice: llévame. Me lo traje. Ese hombre se convirtió al Señor. Y ese hombre, bueno, no sé qué habrá pasado de su vida porque se fue. Pero si usted va a ir a un lugar, hermano, vaya con esa mentalidad de ser luz. Amén. ¿Glorifico yo a Dios? ¿Hago que otros glorifiquen al Señor en mi vida? Bueno, hermanos, eso es algo que debemos de verlo en nuestra vida. Y eso tiene que ver con nuestra madurez espiritual. Un discípulo maduro, hermanos, demuestra gozo. ¿Cómo está usted con su gozo? Es una persona que da alegría estar con usted, siempre infunde cariño, positivismo, siempre dice: tranquilo, el Señor es poderoso, Dios nos va a ayudar. ¿O es de las personas usted amargadas, que siempre están infundiendo duda en las demás personas? Bueno, un verdadero cristiano, un verdadero maduro, señales de un cristiano maduro, es que siempre muestra gozo. Ojo, hermanos, el gozo y la alegría son totalmente distintos. La alegría es producida por algo pasajero.
algo que pasajero y alegre, contento, ¿verdad? Pero el gozo se mantiene aún en medio de las pruebas, se mantiene el gozo. Porque el gozo es producido por algo interno, por medio del Espíritu Santo. Ejemplo de los cristianos aquí. Bueno, dice gozo. Vamos al versículo 13 de Juan 17. Estamos casi terminando. Juan 17, versículo 13 dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Hermano, un cristiano maduro no debe aprender a contentarse cualquiera sea su situación. Cuando usted le preguntan, ¿y cómo está usted, hermano? Ahí, eso hermano, deja muy gris esa cuestión, ¿verdad? Tampoco pues se exceda, pero dígale, no, bien por la gracia de Dios. Estoy bien porque Cristo vive en mi corazón, ¿verdad? Ahora, a lo mejor las circunstancias que están pasando pueden ser las mismas, pero el gozo no depende, ¿verdad?, de lo externo, depende de lo interno. Mire, Pablo, el apóstol Pablo, este hombre aprendió, y el gozo, hermanos, aprender a vivir en gozo es algo que no es así de la noche a la mañana. Usted tiene que aprender. Porque el Señor Jesucristo no nos mintió cuando nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué es una aflicción, hermano? Una persona afligida, una persona, hermano, eso es terrible. En el mundo vas a ser afligido, vas a pasar por momentos difíciles, pero confía. Yo, dice el Señor, he vencido al mundo. O sea, que esa aflicción, por muy fuerte que sea, que no robe tu gozo. Y ese gozo, hermano, solamente lo pueden tener los que son verdaderos hijos de Dios. Y solamente aquellos cristianos que han alcanzado la madurez. Mire que dice Filipenses 4, 11 al 13. Dice el apóstol Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Hermano, el contentamiento es algo que usted tiene que aprenderlo. He aprendido a contentarme. Vamos a hacer un stop ahí. ¿Quién le habrá enseñado a Pablo a contentarse? Dios mismo. ¿De quién aprendió Pablo? De Dios. En una oportunidad, y hablábamos el jueves, ¿verdad?, de que Pablo oraba al Señor porque tenía un aguijón en su carne y pedía que Dios lo sanara. Algunos creen que Pablo, hermano, le brotaba pus por los ojos. Más adelante dice, ¿verdad?, si ustedes hubieran podido, se hubieran sacado sus propios ojos y me lo hubieran dado a mí. Gálatas 4, ¿verdad?, del 8 en adelante va a encontrar esa cita bíblica. Ahora, es interesante porque Pablo le pide al Señor y dice: Señor, quítame este aguijón. ¿Y qué le dice el Señor? Pablo, bástate mi gracia. O sea, la gracia de Dios le enseñó a Pablo a contentarse. Dice, cualquiera sea mi situación. 12. Sé vivir humildemente. Hermano, ¿puede vivir usted humildemente? Hay personas que llegan a un nivel social porque le fue bien por A o B, ¿verdad? Pero de pronto vino la economía, se vino todo abajo y ya no quieren vivir allá abajo otra vez. Ya se acostumbraron a lo bueno. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Nos acostumbramos a lo bueno. Pero dice la palabra de Dios: sé vivir humildemente y sé tener abundancia también. Igual vengo en un burro como vengo en un Mercedes Benz. Eso a mí no me da ni me quita. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. No está malo en la abundancia. Lo que pasa es que, hermanos, tenemos que aprender a vivir en las dos partes. Porque nuestro gozo no es, acuérdese que el gozo no depende de las circunstancias. Si yo tengo o no tengo, eso no. Job decía, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Desnudo vine al mundo, a esta tierra, y desnudo me iré. Un general dijo por allá, dijo: cuando yo me muera, yo quiero que le abran huecos a la caja y saquen mis dos manos, para que el mundo sepa que sin nada vine a este mundo y sin nada me regreso. Entonces, ¿por qué se preocupa, hermanos? ¿Por qué nosotros le ponemos tanta prioridad a las cosas? Sé vivir, dice Pablo, humildemente.
y sé también tener abundancia. En todo y por todo estoy, ¿qué? Enseñado. ¿Por quién? Esa es mi pregunta. ¿Quién le enseñó al apóstol Pablo? Dios. Cuando usted tenga una prueba, cuando tenga una circunstancia, no vaya al hermano primero, no vaya al vecino, no vaya ni al pastor, vaya a Dios. Vaya a Dios. Él es el buen pastor. Nosotros simplemente como pastores somos guías que lo guiamos a Él, no a mí. El pastor que menos consejerías tiene es aquel pastor que más enseña la palabra, que más le dice al pueblo dónde tienen que ir. Y a veces los pastores se llenan un poco y dicen, no, estoy hasta aquí de consejería. Entonces no estás predicando mucho la palabra, porque la palabra es la que nos enseña a nosotros. Ahora, no quiere decir que no va a haber consejería, como no. Pueden llamarme en cualquier necesidad y que Dios nos ayude, ¿verdad? Buscamos la sabiduría en el Señor. Pero estoy diciendo, hermanos, que quien le enseñó al apóstol Pablo fue Dios. Dice, en todo y por todo he sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Y el 13 dice, no está ahí, pero dice, ahí está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo mal interpretado muchas veces. No, hermano, tú todo lo puedes, tú eres fuerte, tú todo lo puedes. No, no tiene nada que ser, no tiene nada que ver con esa idea de todopoderoso, de Superman. No, está diciendo, Cristo es quien me fortalece en cualquier circunstancia. Cuando tengo, no me creo porque tengo, porque Cristo me fortalece. Hermano, es más difícil mantenerse en la abundancia que en la pobreza. David decía, no me des mucho, Señor, para que no me olvide de ti. Y no me des poquito para que tampoco, ¿verdad? Manténme de lo necesario. Qué bonito eso, hermano. Qué bonito. Porque el contentamiento no está en tener o no tener. Ese evangelio de la super prosperidad, de que si usted no tiene está maldito. Perdón, no me gusta mucho decir la palabra. Eso no es así, hermanos. Este versículo nunca lo leen ellos. Parece que lo han borrado. Los cristianos primitivos, hermanos, andaban alegres y gozosos, y era la iglesia más perseguida. Ellos, hermanos, en aquel tiempo ser cristiano era cristiano de verdad. Hoy, digo yo, estamos viviendo el tiempo más peligroso de la historia, porque hoy cualquiera dice que es cristiano. No se vaya con la finta. El cristiano maduro y el verdadero cristiano tiene que mostrar señales de un cristiano maduro. La Biblia le llama frutos. Primera de Pedro 1, 8 y 9 dice, a quien amáis sin haber visto. No necesitamos ver a Cristo, hermanos. No necesitamos que algo nos represente. Dice, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo. Primera de Pedro 1, 8 al 9. Aunque ahora no lo veis, os alegráis. Qué interesante, hermano. No vemos a Cristo, pero nos alegramos. ¿Cuántos creen que Cristo está aquí? Loco, ¿verdad, hermano Eloy? ¿Cómo pueden creer en algo que no ven? Bienaventurado, dijo el Señor, aquel que sin verme ha creído. Le dijo a Tomás, Tomás, ven, pon tu mano acá. Lo reprendió y le dijo, sé que no seas incrédulo, sé creyente. Bienaventurado aquel que sin verme ha creído. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El gozo, hermanos, o la alegría deben ser una característica en nuestra personalidad. La personalidad de un cristiano es que siempre esté con gozo, que esté con alegría, no importa la circunstancia. Eso habla de que usted confía en ese Dios todopoderoso. Cuando usted está pasando por dificultad, dice, pero esta persona no se nota que está pasando, pero sí que no tiene por qué notarse. Discúlpeme porque estaba llorando, pero realmente estaba llorando de gozo, de mucha bendición. Siente gozo, porque también se puede llorar de gozo, ¿verdad? Amén. Amén, gloria a Dios. Siente gozo, alegría, felicidad usted, hermano. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente deprimido, triste? Déjeme decirle, hay señales que no son muy buenas como cristianos, porque el gozo de nuestra vida es el Señor. Él es nuestro verdadero gozo. Y por último, ya para finalizar, el cristiano maduro se guarda del mal.
Dejé esto al final porque hoy vienen tiempos, hermanos, vienen invitaciones nocivas. Tenga cuidado, no se vaya con el tsunami de las fiestas. Tenga cuidado y agárrese fuerte del Señor. Mire, dice el 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Oración de nuestro Señor Jesucristo. No te ruego que los quites, pero guárdalo del mal. Esta oración, hermanos, tiene que ser latente en este momento. Usted sabe que en diciembre, en este tiempo, la gente se vuelve loca. Y usted anda en medio de ahí. Y a veces usted puede ser una víctima inocente. No, pastor, cancélelo, vamos a decir a alguien por ahí. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Un cristiano verdadero se aparta, se abstiene de mal, del pecado. Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 5:22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Pero la última parte me llama la atención. Ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Qué tremendo, hermano. No participes en pecados ajenos. A lo mejor a usted no le gusta bailar y dice, no, porque la Biblia es malo. Pero de lejos está, ¿verdad? De alguna manera, pasivamente usted está participando. Hay personas que dicen, no, yo ya no fumo, pero medio le viene un viento, aprovecha, ¿verdad? Hermano, cuidado con eso. Cuidado con eso. Me va a decir, pastor, que sea usted lo hace, van a decir algunos psicólogos por acá. Hermano, cuidado con eso. Dice la palabra de Dios que no participemos en pecados ajenos, chistes. Cuidado con el internet, hermanos. Cuando vea un chiste que no vea eso no le va a ayudar, no va a glorificar a Dios. Un cristiano maduro se aparta de todas estas cosas. Conclusión del mensaje. Habiendo considerado estas características de un cristiano verdadero, notamos que no podemos decir yo soy cristiano si no las ponemos en práctica. Si usted no escuchó muy bien, ahí va a quedar el video guardado en Facebook y usted lo puede escuchar cuando las veces que usted quiera. Quizá Dios le habla de otra manera, ¿verdad? Tratemos, hermanos. Esforcémonos. Moisés le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Para ser cristianos, hermanos, hay que esforzarnos y tenemos que ser valientes. Valientes para glorificar a nuestro Señor. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por su palabra, por la bendición que nos ha dado. Inclina sus rostros por un momento. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia. Ya nos hablaste, ya escuchamos tu palabra, Señor. Ya el Espíritu Santo ha hecho en mí un diagnóstico y ya me ha revelado, Señor, las partes donde debo mejorar. Te pido, Padre Celestial, que me ayudes. Sabemos, Padre, que tú no estás para condenar a nadie. Tú estás para levantarnos. Tú estás para edificarnos. Tú estás, Señor, para consolarnos. Espíritu Santo de Dios, gracias por estar en mi corazón, redarguyéndome de pecado, confirmando también que soy un hijo de Dios, no por obra, sino por fe en Cristo Jesús. Pero te pido, Señor, que me ayudes en esta obra tan difícil de la santificación. Apartarme de todo mal, creerte a ti, Señor. Saber, Padre Santo, que cuando yo soy obediente, yo soy beneficiado. Y tu corazón como Padre también rebosa de felicidad, porque qué padre, que un hijo le pida un pedazo de pan, le dará una piedra. Mas vosotros, dice el Señor, aun siendo malos, le das buenas cosas a vuestros hijos. Mucho más vuestro Padre Celestial le dará buenas cosas a aquellos que le pidan. Señor, y te pedimos en esta mañana, queremos ser cristianos maduros, Señor. Queremos, Padre, caminar firmes en medio de este mundo turbulento, Señor, lleno de pecado y de pudrición. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en este mundo. En tus manos, Señor, ponemos nuestras vidas. Guía nuestros pasos, Señor. Llévanos con bien hasta nuestros hogares. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gloria a Dios.